La historia que te voy a contar hoy fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Escarmiento, historia de un nahual. Dicen que la vida y el tiempo son los mejores maestros. Te afectan de una manera tal que sus enseñanzas te quedan grabadas por siempre. Asimismo, la forma en que lo hacen casi nunca es agradable para nosotros. Cuando menos lo esperamos nos caen encima con todo su peso, destruyendo así toda la soberbia disfrazada de seguridad que teníamos hasta entonces, pues muchas veces nos creemos intocables por el hecho de que nadie hasta ese momento pudo contra nuestros estándares e ideales con los que nos movíamos impunemente. Y cuánto duele enfrentarnos con esa realidad, con ese mundo verdadero que creíamos que giraba en torno a nosotros. La petulencia y poderío se reducen en la absoluta nada cuando nos toca sufrir en carne propia esos bruscos golpes que la vida nos da, los cuales nos muestran que somos tan vulnerables como cualquiera. En mi caso, en los ayeres me consideraba inmune ante todo. Llevaba una vida desenfrenada arrasando con todo ante mi paso. No me importaba cuál fuera el obstáculo, nada podría detenerme, pero por supuesto, hasta que me tocó chocar con esa pared impenetrable, cuya dureza logró hacerme despertar de mi sueño de grandeza y egolatría. Esto es lo que les quiero compartir hoy, una experiencia que me cambió para siempre, una noche que me obligó a descubrir la persona miserable y ruin que yo era. Mi nombre es Mario Nicolás Romero, soy de México, y contrariamente a lo que quizás di a entender en un principio, yo nací en una familia de extrema pobreza, hasta que teniendo 12 años de edad, abandoné mi casa para insertarme en las fauces del mal camino. Anduve como vagabundo por varios meses, hasta que conocí a un grupo de desdichados como yo, quienes me ofrecieron una vida de lujo a cambio de mis servicios. El negocio era simple, más para alguien de mi corta edad, pues nadie podría sospechar de un niño inocente al momento de señalarlo como un vendedor de sustancias ilícitas, entre otros trabajos más. Cuando llegué a la edad de 20 años ya tenía mi propio auto, salía con mujeres y todo lo que yo quisiera tener. Miraba a los demás como si fueran bichos raros de la sociedad. Quité de mi memoria mis raíces para así no sentir vergüenza de lo que era antes. Me olvidé de mi familia por completo, para mudarme a otro estado donde la vida me sonrió mucho más. Ahí me instalé y comencé a disfrutar de todo lo que tenía, junto a malvivientes que al igual que yo, pensaban que nos comíamos al mundo en rebanadas. Y ahí mismo fue donde viví aquel evento que me desequilibró tanto física como mentalmente, la cual hoy en día agradezco a Dios por haberlo vivido, pues sinceramente creo yo no estaría aquí contándoles esto, si las cosas hubieran sido diferentes. No pretendo dar enseñanzas ni consejos a nadie. Cada quien tomará mi relato como quiera. Yo simplemente lo quiero compartir para demostrarles que nadie queda libre de las enseñanzas que da la vida, y que obligadamente tarde o temprano nos somete para así recapacitar sobre nuestra propia existencia. Tumbado boca abajo sobre el suelo, maniatado, así es como desperté esa noche. Estaba con mi rostro y cuerpo mojado por mis propios desechos. Lentamente comencé a recuperar mi visión, que en un principio fue borrosa. El dolor en mi cabeza era intolerable. Había recibido un golpe. Es lo que estimé cuando percibí aquel líquido chorreando por una de mis orejas. Cuando todos mis sentidos volvieron a mí, el shock fue tremendo. El olor que había ahí adentro era inmundo y asqueroso. Y fue el mismo aroma el que me hizo levantar mi cabeza para empezar a recorrer con la mirada a mi alrededor. Eran decenas de restos de animales, colmados de insectos alimentándose aún de ellos, como si la faena hubiera sido reciente o permanente. El zumbido de las moscas se entrelazaban con los sonidos que provenían de otro ambiente. Tardé un poco en distinguirlos bien. Estos venían de afuera. Una entrada carente de puerta dejaba a mi vista las llamas de una hoguera ardiendo metros más adelante. Gradualmente empezaron a aparecer sombras de personas en torno al fuego, las cuales se proyectaban por los costados y sobre los enormes árboles que mostraban un espeso monte. No conocía el lugar, pero un inmenso pavor recorrió mi alma al presumir de qué lugar podría tratarse.
Mientras empezaba a escuchar las risas de aquellos hombres, intentaba recordar todo lo que me permitiera saber qué era lo que estaba pasando. Mi memoria apenas me concedía imágenes confusas e insuficientes como para recrear las horas anteriores. Esos fueron los momentos de un caos emocional nunca antes vivido, pues conforme pasaban los segundos comenzaba a precipitarme en un abismo de terror y temor por mi vida. Las condiciones en las que me encontraba fomentaban las razones para sentirme así. Lentamente fui reordenando mis pensamientos, hasta armar en mi cabeza las cosas que hice durante esa tarde. Eso me llevó a caer en un estado de temor aún mayor, pues a medida que iba recordando iba prefiriendo no saberlo. Recordé el llamado de aquel sujeto, un comprador habitual, con quien desde hacía semanas habíamos entablado una relación de proveedor y cliente. El hombre me había pedido vernos en un lugar a las afueras de la ciudad. La compra sería grande, por lo que no dudé en aceptar el trato. Una vez que llegué al sitio pactado, ingresé por un sendero que ahora estaba básicamente intransitable. Ya casi oscurecía para esa hora, motivo por el cual unos ojos brillantes captaron mi atención entre unas malezas. Me quedé quieto, en silencio. La impresión experimentada ante lo desconocido me dejó pasmado. Luego vino el golpe en mi cabeza hasta que me desperté así. Así que ya despertaste, dormilón. ¿Crees que estás en un hotel infeliz? Ponte de pie. Te estamos esperando. Ya es hora de empezar a darte lo que te mereces. Sonó la voz de un sujeto que se paró en la entrada. Era un tipo robusto, de altura promedio y con un fusil entre sus manos. La visibilidad total ya había vuelto a mí, así que lo pude ver bien. No lo conocía, pero cuando posteriormente pronunció mi nombre, supe que él sí me conocía a mí. Me tomó de los cabellos y me levantó. Tambaleando me empujó hacia la salida. Desde donde pude ver todo el lugar apenas puse un pie afuera, tal como me lo imaginaba. Estábamos en el campo, aunque no sabía en qué parte de este. La luz de la fogata iluminaba todo el sitio. Habían otros hombres sentados cerca. Algunos fumaban y otros bebían, pero al verme todos se dirigieron hacia mí con insultos, carcajadas y groserías. Uno de ellos caminó hacia mí y me propinó un golpe en el estómago con la culata. Caí arrodillado mientras él me gritaba ratificando su odio. Luego de esto levantó mi cabeza y finalmente me dio una bofetada tumbándome al piso otra vez. Creo que solo estuve desmayado por algunos segundos, pues el ruido de sus risas y el calor de un extraño líquido chocando en mi cara me hizo reaccionar. Era otro de los sujetos que echaba su líquido amarillo sobre mí, continuando así sus eufóricas burlas, a las cuales se unían todos los presentes ahí. Fue en esos momentos en el que pensé que mi vida se acababa. Todos los recuerdos de mi existir se me presentaron como un ultimátum. Las murallas de las cuales me sentía inmune se derrumbaban con el paso de los segundos. La condena estaba dictaminada. El karma que jamás creí que me tocaría estaba asomándose con certeza. Ya no me sentía fuerte. Ahora era una vil criatura, tal como llegué a considerar a todos los que se atravesaron por mi vida. Calculo que eran como algunos 15 hombres los que estaban ahí, todos de igual monta delictiva e intenciones siniestras. Y cuando creí que nada podía ser peor, fue cuando apareció ese ser. Un gruñido resonó haciendo eco en la espesa naturaleza del ambiente. Ante él todos los demás hicieron silencio inmediato. Unos corrieron hacia uno de los laterales de la abandonada cabaña en donde me tenían, mientras otros empezaron a temblar de miedo sin ni siquiera poder moverse. Todos agacharon sus cabezas en señal de respeto, o quizás debería llamarlo miedo, y cuando esa cosa apareció desde el interior del monte, comprendí el porqué. Era como un felino gigante, casi del tamaño de un puma o pantera. Su pelaje era de un color más oscuro que la misma noche. La luz de la lumbre hacía resaltar su descomunal y monstruosa figura, logrando así que cada gota de mi sangre empezara a congelarse simultáneamente con el gélido sudor en mi frente. Caminó en 4 patas en primer término, pero una vez que estuvo muy cerca de mí, se paró en sus patas traseras para quedar erguido como si fuera una persona.
Esa postura hizo que me sumergiera en un estupor incomparable. Me costaba creer que lo que estaba viviendo pudiera ser real. La bestia se quedó observándome, gruñendo e imponiendo un horror exuberante, tanto que perdí el control de mi cuerpo. Fue como si el alma me abandonara dejándome a la merced de tan lúgubre suceso. Los otros espectadores se mantuvieron neutros mientras se desarrollaba el acontecimiento, pero era más que obvio que ellos ya conocían al monstruo, pues ninguno hizo el ademán de escapar de ahí. Indudablemente esa cosa era parte de la banda. El silencio sepulcral se interrumpió con la presencia de aquel otro sujeto, quien a pasos lentos y forzosos se presentó en la escena, trayendo con él el elemento usado para convertir esa noche en la más escalofriante de todas. Era un anciano vagabundo arrastrando de las patas a un jabalí, un enorme jabalí. Dicha aparición hizo que todos los demás comenzaran gradualmente a murmurar y reír. Al parecer ya lo estaban esperando. Aquel hombre llegó hasta donde yo estaba. El animal humanoide volteó para verlo y lanzó un alarido como consintiendo al arribo del extraño. Esa fue la señal para que el viejo se detuviera y soltara el jabalí sobre el suelo. Es cuando lo pude observar mejor. No sé cómo describirlo con palabras exactas. Estaba vestido con apenas unos trapos como si fuera un salvaje. Las arrugas que colmaban la piel de su físico delgado demacrado le daban un aspecto aún más perturbador. Acongojado por el miedo vi que le faltaba un ojo, pues la cuenca de ese lado estaba cubierta de piel gangrenosa. Acto seguido la bestia que tenía frente a mí se dio la media vuelta para mirar al jabalí, el cual emitía tenues gruñidos con su boca amarrada con una soga, garantizando así que aún estaba con vida. Después de esto el monstruo dirigió su vista hacia los hombres, para hacer entonces algo de lo que jamás creí sería testigo. Ese ser habló, tal cual lo haría un hombre, cuya conducta me trajo a la mente la palabra nahual. No había dudas, estaba frente a un nahual. Es momento de atender al chamaco. Vamos a enseñarle que con nosotros no se juega, dijo con una voz ronca, proclamando así mi sentencia. El nahual se acercó al cerdo y lo levantó de las patas traseras mientras éste gruñía y se movía desesperado, tal vez porque presumía lo que se le venía, su inminente final, mismo que atribuía a mi suerte también, dado que el mismo sujeto que me había mojado minutos antes me levantó de los cabellos para comenzar a arrastrarme siguiendo a la bestia. Me llevaron a solo unos metros de ahí, donde había una superficie con muy poco pasto, manchado con una pasta oscura, lo que no dudo que era sangre. Me tiraron y me agredieron en las costillas. Empezaron a vociferar y reír eufóricos, celebrando lo que acontecía. El nahual tomó de la trompa al cerdo y lo elevó a tal punto que su vientre quedó frente a él, en tanto el anciano posaba de cuclillas a su lado. Luego de mirarme nuevamente, le metió las garras al jabalí y le arrancó un cacho de carne. El charco del rojo líquido salpicaba desmesuradamente sobre el humanoide. Luego lo manipuló de tal manera que éste le mojaba el rostro, lo cual aprovechó para abrir sus mandíbulas y beberlo. Vi cómo el pobre animal comenzó a hacer sus necesidades por el mismo sufrimiento. Sus heces caían al suelo. El anciano se abalanzó desesperado sobre estos y comenzó a engutírselos. El horrendo acontecimiento me causó un terror indecible, tanto que comencé a gritar y a llorar por mi vida. Todos se reían, me gritaban que era un cobarde, me decían que ahora ya no era tan valiente, que ya no parecía el poderoso intocable que me consideraba. Me decían que gritara y llamara a mi madre para que me salvara. La bestia bebió el líquido hasta que éste disminuyó su caudal y el jabalí dejó de gruñir. Una vez que dejó de moverse, lo arrojó con furia sobre el anciano, haciendo que estos dos cayeran de espaldas. El viejo gritó de dolor, pero rápidamente se enderezó para arrojarse sobre aquel cuerpo, con la misma desesperación como si fuera otro animal, el cual por fin conseguía una presa para comer. Hoy en día creo que prefiero haber corrido el mismo destino del jabalí, porque lo que ellos me hicieron luego de eso y con la orden del nahual, no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Me agredieron entre todos. Algunos recogían los restos del cerdo y me los arrojaban, en tanto otros me pateaban y escupían. Esa noche no solo me robaron la dignidad de hombre, sino que acabaron conmigo en todos los sentidos. Me desperté en aquel mismo sendero donde tenía que encontrarme con el supuesto comprador, abatido humana y emocionalmente. Unos campesinos me hallaron y me llevaron al hospital. A los médicos les dije que no recordaba nada, pues ¿qué más podía hacer? Solo me quedaba guardar silencio o terminar en una cárcel por ser vendedor y consumidor de sustancias. Cuando pude recuperarme un poco me fui de ese estado. Volví a las calles como un vagabundo, sin un futuro y ni ganas de seguir. Fue entonces que comprendí la mala vida que llevaba anteriormente y lo mal que me porté. Tuve el descaro de regresar a la casa de mis padres, donde por gracia de Dios me recibieron sin guardarme rencor alguno. Me costó mucho tiempo salir de los vicios, no lo niego, no es para nada fácil. Tuve algunas recaídas por determinados periodos, pero finalmente pude salir de eso. Solo a mi familia le conté lo que me pasó aquella noche, y hoy se los cuento a ustedes también. Uno de mis tíos me dijo que seguramente me habían hecho eso porque yo estaba invadiendo su territorio, que los que se dedican a ese rubro son capaces de eso y mucho más, pero que él nunca había escuchado que un nahual fuera la cabeza de algún grupo. Con más razón aún me aconsejó que le diera gracias a Dios de estar aún con vida, pues al parecer ellos solo quisieron darme una lección, un escarmiento, que por cierto, como les conté en un principio, me quedó grabado para siempre. Desconozco qué será de esa gente. Me imagino que seguirán en el lugar. Lo último que tuve noticias de algo relacionado con ellos fue cuando vi un informe en la televisión. En esta los periodistas contaban sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre, el cual había sido agredido brutalmente. El lugar donde apareció el cuerpo fue en aquel mismo sendero donde a mí me citaron esa vez. Es más, en una de las imágenes que logré ver, hizo que mi alma se helara de nuevo. A un costado entre los curiosos que estaban presentes en el lugar, se me hizo haber visto a alguien muy conocido, alguien a quien todavía no puedo sacar de mi cabeza desde ese entonces. Era ese anciano, solo que ahora estaba vestido. Creo que era él. Un parche en el ojo lo delataba.